Bienvenida a bordo, señora Valenzuela. Es un honor contar con la dueña de esta aerolínea viajando con nosotros hoy. La voz del capitán resonó clara y segura por los altavoces de la cabina. Los pasajeros alzaron la vista, algunos con sonrisas corteses, otros sin prestar demasiada atención. Pero en la primera fila de primera clase vi dos rostros tensarse: Emiliano y Camila. Mi hijo y su impecable esposa se quedaron helados en medio de su conversación. La mano de Emiliano, que sostenía un vaso de agua mineral, tembló ligeramente. Camila giró la cabeza hacia la cabina del piloto y luego volvió a mirar a Emiliano con la boca entreabierta, como si quisiera decir algo, pero no salió nada. No esperaban escuchar mi nombre, y mucho menos así. Me senté en silencio varias filas atrás, con el mismo vestido coral que una vez elegí, con la esperanza de agradarles. Esta vez lo llevaba sin vergüenza. Una azafata se inclinó para ofrecerme una bebida, su sonrisa cálida y respetuosa. «¿Le gustaría una copa de champán, señora Valenzuela?», preguntó. «Sí, gracias», respondí con voz firme. El momento era surrealista. Apenas 3 semanas antes estaba parada en la acera de este mismo aeropuerto, con mi maleta en la mano, viendo a mi hijo alejarse sin siquiera despedirse. Dijeron que el viaje era solo para la familia cercana. Me pidieron que regresara a casa a regar las plantas. Y ahora aquí estábamos. Tomé un sorbo de champán y observé la espalda de Emiliano desde mi asiento. No se había girado, no se había movido. Me pregunté si aún estaba procesando lo que había oído, si las palabras dueña de esta aerolínea resonaban en su cabeza como su rechazo había resonado en la mía. Un suave timbre sonó en la cabina mientras comenzábamos a rodar por la pista. Los motores rugían más fuerte, constantes y seguros, justo como el pulso que sentía regresar a mi pecho. Miré por la ventana donde la pista se extendía infinitamente ante mí. Era una tarde avanzada cuando sonó el teléfono. Reconocí el nombre de Emiliano en la pantalla y un pequeño cosquilleo me recorrió, uno que siempre llegaba incluso después de todos estos años. Cuando contesté, su voz sonó suave, casi infantil, como solía ser antes de que la vida, Camila y la distancia construyeran muros silenciosos entre nosotros. Mamá dijo: «Tenemos una sorpresa para ti». Me quedé inmóvil en mi cocina con un trapo húmedo aún en la mano. Una sorpresa, rió cálido y fluido. «Estamos planeando un viaje familiar. Solo nosotros 3. Un escape de verdad. Te lo mereces». Se me hizo un nudo en la garganta. No lo había escuchado hablarme así en mucho tiempo, como si yo importara. Me apoyé en la encimera con los ojos ardiendo. «De verdad, claro que sí», dijo. Hace tiempo que queríamos hacer algo así. Ya era hora. No recuerdo mucho del resto de la llamada, solo que dije que sí antes de que terminara la frase. Colgué y me senté en la mesa de la cocina con las manos temblando y el corazón hinchado. Por primera vez en años me sentía incluida, elegida. Llamé a Mariana de inmediato. Me dejó hablar sin parar, escuchándome mientras divagaba sobre vuelos, protector solar y si debía llevar un sombrero. Cuando hice una pausa, dijo con suavidad: «Qué maravilla, Alejandra. Solo asegúrate de que esto te haga feliz a ti, no solo a ellos». Desestimé su cautela. ¿Cómo podría no ser algo bueno? A la mañana siguiente tomé el camión al centro comercial. Compré un vestido coral que le dio un brillo cálido a mis mejillas. Agendé una cita en la peluquería y elegí un esmalte de uñas color rosa concha. Por las noches me sentaba junto a la ventana de mi recámara e imaginaba caminatas por la playa, risas compartidas durante la cena, una foto de los 3 abrazados. Por las noches apenas dormía mi mente dando vueltas con los pequeños detalles de volver a ser vista. No solo quería ir, quería ser la mejor versión de mí para ellos. Quería que Emiliano me mirara y se sintiera orgulloso de decir que yo era su madre. La mañana del viaje me desperté antes de que saliera el sol. Llegué al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 1 hora antes, arrastrando mi pequeña maleta, con el vestido coral rozándome las rodillas a cada paso. Mis manos estaban un poco sudorosas, mi corazón acelerado, pero ligero. Busqué a Emiliano y Camila entre la multitud, y cuando los vi cerca del mostrador de registro sonreí de verdad. Sonreí con esa calidez que te nace del pecho como si fuera luz del sol.
Camila me vio primero. Se giró rápidamente para susurrarle algo al oído a una mujer joven que no reconocí. Emiliano estaba mirando su celular. «Buenos días», grité levantando una mano en saludo. Emiliano levantó la vista pero no sonrió. Me dio un rápido asentimiento y caminó hacia mí con movimientos rígidos. Mamá dijo en voz baja: «¿Podemos hablar un momento? Parpadeé». «Claro». Me llevó a un lado cerca de una fila de asientos vacíos. Camila se quedó atrás con los brazos cruzados, sus ojos recorriendo el aeropuerto. «Hubo un cambio de planes», dijo mirando sus zapatos. «Es sobre el viaje». Mi pecho se apretó. «¿A qué te refieres?», dudó. «Viene Daniela en tu lugar». Lo miré fijamente sin estar segura de si había escuchado mal. Camila pensó que sería mejor si venía su amiga, añadió rápidamente. «¿Tú sabes alguien más acorde con nuestro estilo de vida, nuestra energía?» Daniela y Camila están planeando algunos eventos de networking en la isla. «Pero yo soy tu madre», dije, mi voz apenas un susurro. Emiliano tragó saliva. «No es algo personal, solo pensamos que es lo mejor». Me giré y vi a Camila Bizzi Camila acercándose sosteniendo un pase de abordar con el nombre de Daniela impreso en letras grandes. Sonrió con esa sonrisa educada, de labios cerrados, que se siente como un despido sin palabras. «Gracias por entender, Alejandra», dijo. «Sabes lo agotadores que pueden ser los viajes a tu edad. Tal vez podría regar las plantas mientras estamos fuera. Dejé una lista en el refri. Y si tienes tiempo, un poco de limpieza en la cocina sería genial». Tomé el pase de abordar sin querer. Mi mano se cerró sobre él como por costumbre, como si aún estuviera interpretando un papel que alguien más me había asignado hace mucho. Se dieron la vuelta para irse arrastrando sus maletas, ya riendo por algo que Daniela había dicho. Me quedé sola en la acera con la maleta en la mano, el vestido coral pegándose a mí con la brisa matutina. Entré por la puerta principal sin encender las luces. La casa estaba en silencio, aún con el aroma a lavanda del limpiador que había usado el día anterior. Dejé mi maleta junto a las escaleras y me quedé allí un buen rato sin saber qué hacer con mis manos, ni con mi respiración. El vestido coral ahora se sentía más ajustado, como si ya no me perteneciera. Lo había elegido con tanto cuidado, imaginando cómo luciría contra el azul del océano, o cómo Emiliano podría sonreír y decir: «Te ves increíble, mamá». Pero colgaba de mis hombros como un error ajeno. Entré a la cocina y ahí estaba pegada cuidadosamente en el refrigerador una lista con la letra de Camila: regar las suculentas diario, limpiar las encimeras, cambiar las sábanas de la habitación de huéspedes antes de que regresemos, vaciar el lavavajillas como si fuera la señora del aseo, como si no me acabaran de reemplazar por alguien que nunca acunó a Emiliano durante una tormenta o se quedó despierta junto a él cuando las fiebres no cedían. Lentamente arranqué la lista del refrigerador y la miré. Mis manos estaban firmes sorprendentemente. Luego la rompí pedazo por pedazo hasta que los trozos cayeron como confeti al suelo de la cocina. No lloré, todavía no. En cambio, caminé a la sala, me senté en el borde del sofá y saqué mi celular. Abrí nuestro último hilo de mensajes y escribí: «Que tengan buen viaje, Emiliano». Luego apagué el teléfono. No llegó ninguna respuesta, pero no la esperaba. Me quedé en el silencio durante lo que parecieron horas, intentando recordar cuándo exactamente dejé de ser alguien para ellos. Eventualmente subí las escaleras, solté el vestido coral de mis hombros y lo colgué en la parte trasera de la puerta. No lo guardé. No me cambié. Me acosté en mi cama mirando el techo, intentando reconstruir qué parte de mí aún quedaba. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, recordé la vieja caja de madera escondida en el fondo del armario del pasillo. No podía dormir. No esa noche, no con todo vacío por dentro. Me quedé allí horas, con el vestido aún pegado a mi piel, el aire pesado e inmóvil. Cerca de las 4 de la mañana me rendí. Mi cuerpo se levantó antes de que pudiera convencerlo de no hacerlo. Caminé al armario del pasillo, abrí el panel trasero y saqué la vieja caja de cedro que Ricardo me había dado el año en que murió. Había estado allí por más de una década intacta. Siempre asumí que contenía papeles de seguros, tal vez algunas fotos o cosas sueltas que él no había organizado,
Nunca tuve el corazón o la necesidad de abrirla. Pero algo en mí se movió. Una urgencia silenciosa que no había sentido en años. La llave estaba pegada en la base. Giré el cerrojo y las bisagras chirriaron suavemente al levantar la tapa. Adentro había sobres, ordenados archivos y una carpeta de cuero. Encima de todo, una carta con mi nombre escrito con la letra de Ricardo. Me senté en la mesa del comedor, desdoblé la carta y comencé a leer. Mi Alejandra, si estás leyendo esto significa que me he ido. Hay algo que necesitas saber, algo que nunca te dije, porque no estaba seguro de que el mundo te permitiera poseerlo sin intentar quitártelo. La aerolínea, la que heredé de mi padre, nunca la vendí. Es tuya ahora. Cada activo, cada acción, cada cuenta, cada avión. Hay una segunda carta en esta caja con los detalles de acceso. Ya he preparado las transferencias. Martín Cruz. El director general ha estado manejándola discretamente y esperándote. Confía en él. Esto no es un regalo para que ellos lo usen. No es una red de seguridad para Emiliano. Esto es para ti, Alejandra. Para tu libertad, no para su comodidad. Vuela, en tus propios términos. Con amor siempre. Ricardo. Leí la carta 3, tal vez 4 veces. Cada palabra era como oxígeno llenando un pulmón hambriento. Abrí el segundo sobre y encontré todo lo que Ricardo prometió: documentos legales, cuentas, transferencias, notariadas, todo con mi nombre. Mi nombre. Por primera vez en años significaba algo más que servicio o silencio. Significaba propiedad, significaba posibilidad. El sol comenzaba a salir cuando tomé el teléfono y marqué el número indicado en la carta. Martín Cruz contestó al segundo timbre. Su voz era tranquila, pero alerta, como si hubiera estado esperando esta llamada más tiempo del que ambos imaginábamos. Señora Valenzuela, preguntó. Sí, dije. Soy Alejandra Valenzuela. Creo que mi esposo lo mencionó en una carta. Hubo una pausa, luego un cambio en el tono suave respetuoso. La estábamos esperando. En unas horas estaba sentada en una oficina iluminada por el sol en el centro de Guadalajara, el vestido coral reemplazado por un suéter gris sencillo y pantalones. Pero Martín no parecía notar mi ropa. Su atención estaba completamente fija en mí. Me explicó todo. La empresa que Ricardo había heredado, preservado y hecho crecer discretamente durante años. Cómo había decidido no hacerla pública ni siquiera para Emiliano. Su esposo, dijo Martín, creía en el legado, pero solo en el que se gana. Quería que esto fuera suyo, solo suyo. Escuché en silencio, asintiendo ocasionalmente en mi mente, aún alcanzando la realidad que se desplegaba a mi alrededor. Me entregó una carpeta, contratos, propiedades, informes trimestrales. Todo a mi nombre. No era solo una heredera. Era la dueña registrada. No estoy segura de qué se supone que debo hacer con esto, dije finalmente. Martín sonrió con suavidad. Eso depende completamente de usted. Estaremos aquí para apoyar la dirección que quiera tomar. Pero estoy aquí porque su esposo confió en mí para guiarla si alguna vez llamaba. Miré mis manos descansando sobre la mesa. Habían cambiado pañales, secado lágrimas, limpiado pisos. Ahora sostenían el futuro de una empresa entera. No sabía qué legado debía llevar, pero sabía lo que ya no quería ser invisible. Emiliano y Camila están en uno de nuestros vuelos, dije en voz baja. Martín parpadeó sorprendido. Sí, vuelo 724 a Cancún. Primera clase. Me gustaría que el piloto haga un anuncio, dije. Que sepan que estoy a bordo, aunque no lo esté. Solo mi nombre. Eso es suficiente. Asintió lentamente, sutil, poderoso. Lo arreglaré a través de la torre. Mientras se levantaba para hacer la llamada, me recosté en la silla con una firmeza asentándose en mi pecho. Por una vez no necesitaba una confrontación. No necesitaba explicarme. Solo necesitaba que escucharan lo que nunca se molestaron en preguntar. El anuncio llegó a la mitad del vuelo, justo como Martín había prometido. Damas y caballeros, nos gustaría dar la bienvenida a bordo a la señora Alejandra Valenzuela, dueña de esta aerolínea, cuya visión sigue llevándonos adelante. Es un honor contar con ella, viajando con nosotros hoy. No estaba en ese avión.
Estaba sentada en una esquina de la oficina de Martín, con una taza de café enfriándose en mi mano, las piernas cruzadas, aún con la misma confianza tranquila con la que había entrado. Pero podía imaginar sus rostros, las cejas de Emiliano frunciéndose, los labios de Camila, abriéndose en confusión, tal vez incluso Daniela, estirando el cuello para mirar alrededor. Mi celular vibró unos minutos después. ¿Es cierto, mamá? ¿Eres la dueña? Miré el mensaje por un momento antes de responder. Sí. Lo descubrí esta mañana. Una pausa, luego otra. ¿Por qué no me lo dijiste? No preguntaste. Casi podía sentir su mente dando vueltas intentando calcular qué significaba esto. No solo en términos de dinero o propiedad, sino en cuanto me conocía. Cuán poco se había molestado en verme. Podemos hablar cuando regresemos. Creo que deberíamos aclarar las cosas. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Por un momento consideré qué podría decir. Pero las palabras no llegaron. Ni enojo, ni explicaciones. Solo claridad. No hay nada más que explicar, Emiliano. Presioné enviar. Luego apagué el celular. Por la ventana el tráfico se movía a lo largo de la costera, los autos dirigiéndose a algún lugar en el ritmo de la vida cotidiana. Pero algo dentro de mí se había detenido. Y en esa quietud encontré una especie de paz que no sabía que estaba esperando. Martín regresó, colocó una carpeta suavemente en la mesa a mi lado. Todo está listo cuando usted lo esté. Miré la carpeta. Mi nombre grabado en la parte superior. Creo que es hora, dije. Pero no para ellos, para mí. La idea me llegó esa misma noche mientras estaba sola en el asiento trasero de un auto negro, con las luces de la ciudad pasando borrosas por la ventana. No quería una disculpa. No quería una reconciliación. Lo que quería, lo que nunca me había atrevido a nombrar, era un comienzo que me perteneciera solo a mí. A la mañana siguiente llamé a Mariana. Necesito un pasaporte, una maleta y tu mejor vestido de verano, dije. ¿Vienes conmigo? No preguntó a dónde ni por qué. Solo dijo, dame 2 horas. Esa noche despegamos desde un hangar privado, bajo un cielo salpicado de estrellas. El capitán me saludó por mi nombre antes de abordar, y la tripulación nos trató no como pasajeras, sino como mujeres cuyo momento finalmente había llegado. Mariana chocó su copa de champán contra la mía con los ojos brillando de incredulidad. Por la libertad, dijo. Por elegirnos a nosotras mismas, al fin respondí. Empezamos en Nueva York, caminando por el High Line al amanecer, con el viento en el cabello y sin horarios en las manos. Luego a San Miguel de Allende, donde los callejones empedrados susurraban historias antiguas, tranquilas y arraigadas. En Tulum, compartimos tacos de pescado en una mañana soleada, riendo por nada, llenas de una forma que no tenía nada que ver con la comida. En cada ciudad, solté algo, la vergüenza de ser dejada atrás, el miedo a ser demasiado o no suficiente, la voz que preguntaba si había hecho algo para merecerlo. Nunca hablamos de Emiliano. Ni una vez. El silencio no era pesado, era liberador. Durante años mis historias siempre regresaban a él. Su infancia, sus decisiones, su ausencia. Pero ahora, por primera vez en décadas, mis frases comenzaban con yo. Leí libros que había pospuesto por años. Dormí sin alarma. Dejé que Mariana me tomara fotos en balcones, en librerías, bajo faroles colgados en calles estrechas. En cada una parecía una mujer que había salido de algo pesado y había entrado en su propia luz. Para cuando aterrizamos en París, el desfase horario se había convertido en una especie de alegría. El correo llegó la mañana en que llegamos a París. El asunto era solo mi nombre. Sin saludos, sin adornos, solo un toque suave en la puerta tras la que ya no vivía. Mamá, no sé cómo decir esto. He estado pensando en todo. En el aeropuerto. En lo que dije o no dije. Me equivoqué. Camila se equivocó. Ahora lo veo. No espero nada de ti, pero tengo que preguntar. ¿Podrías perdonarme alguna vez? Lo leí 2 veces. No porque estuviera insegura de lo que sentía, sino porque quería no sentir nada en absoluto. Y me di cuenta de que casi lo lograba. Un leve dolor tal vez, pero no anhelo. No deseo de que él fuera diferente. Respondí más tarde esa tarde
sentada en un pequeño café cerca de la Avenida Juárez con la Torre Eiffel, apenas visible sobre los tejados. Ya lo he hecho, Emiliano. Pero perdonar no significa regresar. Solo significa que ya no cargo con lo que hiciste. Mis manos están llenas con algo más ahora. Ese algo más había comenzado silenciosamente en Tulum. Una conversación con una bibliotecaria jubilada en nuestro hotel se convirtió en un café luego en ella, compartiendo lo sola que se había vuelto la jubilación. Es como si dejara de existir cuando dejé de ser necesitada, dijo. La entendí demasiado bien. Para cuando partimos hacia París había comenzado a esbozar los contornos de una fundación, un lugar para mujeres mayores que habían sido descartadas, reemplazadas, olvidadas. Mujeres que como yo tenían más que ofrecer de lo que nadie se molestó en preguntar. Ahora sentada junto a Mariana mientras veíamos el sol derramarse sobre la ciudad, pensé en el nombre que habíamos elegido Seguimos Aquí. Esa noche en una cena en un tejado en Coyoacán, organizada por una amiga de Mariana, una mujer con rizos plateados y manos suaves y arrugadas, se inclinó y me preguntó: ¿crees que es demasiado tarde para alguien como yo para empezar de nuevo? Extendí la mano sobre la mesa, tomé la suya y dije: el día que crees en tu propio valor es el día en que tu vida comienza de nuevo. Y ese día puede ser hoy. Ella asintió lentamente y supe que algo había cambiado en ella. También en mí. A la mañana siguiente abordamos hacia Santorini. Esta nunca fue una historia sobre ser dejada atrás. No realmente. No se trataba del aeropuerto, ni de la maleta, ni del vestido coral que usé cuando me dijeron que no pertenecía. Esos eran solo los últimos ecos de un papel que había superado mucho antes de admitirlo. Lo que realmente es lo que se ha convertido es la historia de una mujer que finalmente miró su propio reflejo y no retrocedió. Una mujer que dejó de preguntarse quién era en los ojos de los demás y comenzó a preguntarse qué había enterrado para encajar en vidas que nunca le hicieron espacio. Pasé décadas creyendo que el amor significaba sacrificio, que envejecer significaba desvanecerse, que ser madre significaba soportar en silencio. Pero el silencio no es gracia. Desvanecerse no es lealtad. Y el sacrificio, cuando solo se espera y nunca se devuelve, no es amor, es borradura. Solía pensar que era demasiado mayor para empezar de nuevo, demasiado avanzada en la línea para reclamar algo para mí. Pero nunca fui demasiado mayor. Solo estaba demasiado acostumbrada a pedir permiso. Ahora no pido nada. Me muevo. Cuando estoy lista hablo, cuando decido y descanso sin culpa. Comenzar. Seguimos. Aquí me ha enseñado más de lo que imaginaba. Cada mujer que conozco lleva su propia versión de la lista que una vez encontré en el refrigerador, tareas expectativas, roles tan pequeños que no dejan espacio para respirar. Y cada vez que veo a una de ellas romper su propia lista y tomar un pincel, una maleta o un sueño que guardó hace 20 años, siento que el suelo se mueve de nuevo. No fue la venganza lo que me sanó. No fue el anuncio en el avión, ni la sorpresa en la voz de mi hijo. Fue esto el reconocimiento silencioso, privado e innegable de que nunca necesité su aprobación para vivir una vida que valiera la pena. Nunca debí desaparecer. Y nunca lo haré de nuevo. Esto no es el final de nada. Es el primer capítulo de mí. Y sigo escribiendo.